Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bueno, me van a decir, Destro, ¿por qué estás haciendo un pedazo de video? Bueno, primero, deja tu poderoso like, lleguemos a más de 500 likes, o aunque sea, compártelo para que se dé cuenta la gente de este pedazo de canal y como siempre suscríbete, que es lo más importante. Pero bueno, como habrán visto en el título del video, voy a ser muy claro conforme a ello, y es que honestamente luego de estar probando muchas armas, lo que pasó con la Type 25 e incluso utilizando la AK-117, porque ahorita ustedes saben, hay una AK-117 en la ruleta que pues estuvimos tirando, las probé y dije yo, qué bonita época, o sea, dije, me agarró la nostalgia porque, para el que no lo sepan, en la temporada número 1, temporada 2 y creo que a lo mucho temporada 3, habían dos armas muy chetos en ese entonces. Se debatían entre ellas a morir, la AK-117 y la Type 25. En dado caso era muy bonito porque recuerden de que en esa época, para los que no jugaron, no había Gunsmith, solo había la posibilidad de poner 4 accesorios, una mira y 3 accesorios permanentes, eso es todo. O sea, básicamente lo que ponían la mayoría era carga rápida, desenfundado, empuñadura y le ponían una mira de punto. Eso era todo, porque no creo que utilizaran la holográfica. Pues en dado caso, pienso yo que hay una muy buena historia conforme a Call of Duty Mobile. Pese a que es cierto que nos quedamos en muchos aspectos que tiene actualmente el juego, optimización y demás. Bueno, debo decir de que a mí Call of Duty Mobile me parece una joya, siempre me ha parecido una joya. Nunca pensé, honestamente, se lo voy a decir así tal cual, nunca pensé tener en un dispositivo móvil, o sea, en un dispositivo móvil, un Call of Duty que vos decís, loco, qué nostalgia me agarra. O sea, para los que han jugado toda la saga de Call of Duty, es súper nostálgico estar jugando este pedazo de juego. Regresar a Nuketown, regresar a Standoff, regresar a Summit, regresar a los mapas que vio crecer la saga de Call of Duty. Y honestamente pienso de que hoy, actualmente, a pesar de que el pase de batalla no ha sido el mejor y que solo el Templario da a conocer comprarlo, creo que pienso de que pese a ello Call of Duty Mobile sigue siendo una joya muy bien establecida, algo que honestamente vale completamente la pena. Y pues a veces pienso que no le dan el cariño o amor que precede, pese a todos los errores que hace Activision conforme a cosas de paga y demás, pero al fin y al cabo sí da cosas gratis y otras cosas pues no las da, obviamente, es lo típico. Pero debo decir de que pese a ello el juego es una joya andante en móvil. O sea, no esperaba jugar a este tipo de jugabilidad o este tipo de frames o este tipo de velocidad, un juego tan bien hecho. O sea, es que sí está bien hecho. Yo recuerdo cuando empecé a jugar el COD Mobile, dije, esta cosa tiene futuro, loco. O sea, y hasta el día de hoy que han mejorado muchísimas cosas por parte y aspecto del juego, es que da gusto volver y echarte unas partiditas, aunque sea unas de tranquis como lo he hecho el día de hoy, y decir, bueno, vamos a darle tranquilamente aunque sea un ratito con la AK-117, quiero ver cómo anda. Y es que la joya de la corona que es Call of Duty Mobile hoy en día está perfecto. Y me van a decir más de algunos que otro fanboy, loco, destrozó fanboy, que no sé cuánto. No, o sea, vean mi canal, le he tirado hate a lo descosido al juego, pero también soy muy subjetivo conforme a lo bueno que es. Y honestamente es una joya andante Call of Duty Mobile. Y pienso que está en un muy buen punto, tal vez no de creador de contenido, porque sé que hemos bajado actualmente o visitas así, pero eso no quiere decir de que el juego no sea lo que es. Y actualmente pues creo que va mejorando y va aumentando un poco a poco lo que es actualmente su propia base de jugadores y también su fanboy. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, cuando hay más juegos a competir, pero es que ninguno de los juegos a competir ha salido bien. PUBG New State supuestamente iba a competir con Call of Duty Mobile y al final ha salido muy mal, o sea, optimización por los suelos, lo que le da más plus a Call of Duty Mobile. ¿Qué pasaría con el Apex cuando salga? Si el Apex sale igual de malo del PUBG New State optimizado, el Call of Duty va a seguir reinando, es uno de los mejores FPS. ¿Qué pasa si Battlefield Mobile, cuando logre salir, no lo peta porque está mal optimizado? Call of Duty Mobile ahí va a estar, porque lo han logrado y llevar poco a poco, pero lo han logrado saber llevar. La verdad es que es un muy buen juego actualmente. Y pues son cositas de la vida, mis queridos cracks. O sea, son pequeñas cosas que hemos estado afrontando actualmente conforme al propio juego. Y está perfecto, o sea, me gusta. Y es que es una joya andante. No sé qué piensan ustedes, pero para mí el juego es pedazo de juego 100%. O sea, es que Call of Duty Mobile te da esas ansias a veces de jugar. A veces te enojas, a veces te molestas. Pero lo importante es lo que es hoy en día. Y estamos volviendo a esa época dorada donde uno dice, voy a agarrar la Type 25, voy a destrozarles la vida. E incluso si agarras otro tipo de armas. Pero es que me dio la nostalgia. Y es que el factor nostalgia en Call of Duty Mobile es muy fuerte. No sé qué piensan ustedes, pero quiero saber qué piensan ustedes en la barra de los comentarios. A mí Call of Duty Mobile, el factor nostalgia y el factor de oro que tiene actualmente es muy importante. Los dejo con una poderosa partida con la Type 25. Y bienvenidos como siempre a los nuevos que han llegado al canal. Como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo video. Soy Destro2, que la 314 me los acompañé. Adiós. Un equipo que andan utilizando un MX9, tan loco todo, Dios. Loco, hay gente que se quiere aferrar a la vida, loco, en serio. O sea, es que lo veo. Le gusta aferrarse a la vida, loco. Loco, la MX9 ya no nos deja. Créete, loco, créete. A ver, viene por aquí.
Aquí viene el de la 19. Es la primera partida, tío. Sí. Bike. ¿Te querés, loco? Hay uno ahí fuera. Estoy en el chat. Estoy fallando horrible, loco, las balas. Estoy fallando horrible las balas, man. Ando súper F. Literal. Aquí hay uno en el humo. Es que me lo veo. Uy, casi me hago la triple. Perdón, la cuadra. Loco, que en serio, lo de la Type está chetado, pero... O sea, chetado en unos niveles que vos decís, esto es temporada 1. Type temporada 1, temporada 2 de COD Mobile 2019. O sea, juega. Se daba duro con la K-117 en ese entonces, porque decían, ¿cuál es el mejor fusil de asalto? Loco, decían. Estaba la K-117, jugándose madres ahí. Era como que... Este parece que no sabe jugar COD o no sé. El típico loco, gracias por el tag, loco. Se agradece, te quiere. No sé por qué pasó de mí. El perro pasó de mí. Ni idea por qué. O sea, qué clase lo que es. Pero bueno. Loco, en serio es que te lo compro. Te lo compro porque es que es golpe y medio que le estamos pegando a esta gente. Entonces, ahí me están esperando el pick. O sea, ni esperándome el pick me ganan con la Type. Así de buena anda la Type para que aunque te estén esperando el pick y puedes hacer esas kills así. O sea, es lo que te digo. La Type anda súper chetada. Y me encanta, pues la Type me gusta más todavía que la M de la MX9 porque necesitas un poquito más de skill, obviamente, pues son cosas del oficio. Pero, o sea, es más divertido utilizar la Type 1000 veces. O sea, es que te lo digo, en serio. O sea, en serio te lo digo. O sea, es como que da gusto matarlo, ¿no? Porque es como que sabes. Y si te encontrás a alguien de la MX9, es como que ya no está chetada, papá. Se está inventando, le decís. Entonces, como que cualquier cosa. Ya ganamos, eso es todo. Es que es muy divertido, loco. Es muy divertido utilizar últimamente la Type 25. Bueno, no está mal, cracks. Me siento robado porque el MVP me lo merecía yo, obviamente. Pero bueno, cosas del oficio, cosas de la vida. Bueno, cracks, espero les haya gustado este pedazo de video. Como siempre, deja tu poderoso like donde yo lo vea. Suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en directo el día de hoy con la P90 mítica, la Zebra Amoeba. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.